A finales del año pasado, el gobierno de la República, el Poder Ejecutivo, nos dio un regalito sin mucha información, tal vez confiado en que todo el mundo, 20 de diciembre, andaba en compras navideñas, coordinando las cosas para las actividades del 23, 24, 25 de diciembre, fin de año. Y en esa época sacó la tributación, el Ministerio de Hacienda sacó una resolución que señala que las sociedades inactivas están obligadas a inscribirse ante Hacienda y a finales de este año reportarle a Hacienda, reportarle a tributación todos los activos y pasivos que tiene cada una de estas sociedades inactivas. Sociedad inactiva es aquella sociedad que no tiene actividad comercial, como se desprende de su nombre. Para hablar de este tema, he invitado a este programa al diputado Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, quien fue uno de los primeros diputados en levantar la voz ante esta resolución de Hacienda para decir, suave, 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 ustedes están creando nuevos requisitos y ustedes van a afectar la dinámica de funcionamiento de todas las sociedades inactivas y bueno, y muchas otras cosas más. Pablo, mucho gusto de tenerte por acá. No, muchas gracias, Otto. Es un gusto compartir con toda la audiencia y con los costarricenses, porque estos son temas que son de verdad de afectación general y creo que no se le da la importancia, no solo porque tributación no ha explicado, ¿verdad? Así como con el IVA, así como con el registro de accionistas, así como con los reglamentos que sacaron a última hora para renta en alquileres, etcétera. Este es un tema que es un cambio en la dinámica total de cómo se administran los bienes, digamos, personales o de cada quien, y que venía en una práctica histórica que era que yo podía adquirir un bien cualquiera, sí, y lo inscribía a nombre de una sociedad para protegerlo, ya sea de temas sucesorios, de acciones civiles o penales, y entonces usted tenía su casa, su finca, su carro, cualquier bien inmueble ahí protegido para que no tuviera o estuviera a la expensas de un proceso penal, sí, inclusive, o judicial. Inclusive, diputado, si mal no me acuerdo, hace algunos años las personas se inscribían, por ejemplo, un lote o hacían un fraccionamiento. Uh-huh. Entonces ponían cada lote a nombre de una sociedad inactiva. Así es. Y entonces, cuando alguien venía a comprar el lote, lo que hacían era cederle las acciones. El nuevo dueño de las acciones cambiaba la junta directiva, el lote seguía a nombre de la sociedad. Así fue durante muchísimos años. Bueno, ahí hay un disfraz, porque hay que decirlo así con todas las palabras, de una actividad lucrativa. Uh-huh. Y eso me parece que está muy bien combatirlo. Uh-huh. Lo que está mal combatir es, y sobre todo de manera refractiva, que es con este cambio que se da en la ley 9635, que usted, cuando la costumbre era que en esa sociedad que no tiene actividad económica, que no tiene pasivos y que no tiene capital social porque es simplemente para tener un activo, ahora usted tenga que hacer una declaración que lo que implica es básicamente hacer un estado financiero. Entonces usted tiene que ir a un contador uh-huh. para hacer el estado financiero de una sociedad que no tiene actividad económica, uh-huh. porque claramente no tiene actividad económica, ¿verdad? Y después de eso tiene que hacer la inscripción de ese capital social, de ese pasivo, si es que existe, uh-huh. y si no existe, ¿cómo hacemos? Sí, hoy la declaratoria, esa resolución del 20 de diciembre, dice que usted tiene que escribir los pasivos, pero si no los tiene, y si están a nombre de otra persona, porque la práctica comercial y institucional, por lo menos, de no los que eluden o los que evaden, sí. sino de la normalidad de la gente, era simplemente hacer ese traspaso o hacer esa inscripción a nombre de esa sociedad. Entonces, cuando se aprueba la ley 9635... Esa es la ley 9635, es la del plan fiscal. Es la del plan fiscal. Es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, correcto. Conocida como plan fiscal. Así es. El artículo 2 incluye la declaración de las sociedades, aunque no tengan actividad lucrativa. ¿Qué tipo de declaración? La declaración de impuestos sobre la renta. De impuestos sobre la renta, ¿verdad? Ese cambio me parece que es el que da pie a la resolución del 20 de diciembre. Claro. ¿Verdad? Y bueno, hay que interpretarla de la forma correcta. Otra vez, yo no estoy defendiendo aquí la elusión
ni la evasión de impuestos. Eso tiene que quedar muy claro. Pero sí hay un cambio en la dinámica, en la costumbre de los costarricenses en cuanto al uso de las sociedades anónimas. Sí. Y por lo tanto, esto debería de aplicarse de ese momento para adelante y no de este momento hacia atrás. ¿Cómo le va a explicar un costarricense a tributación cómo compró la finca de hace 50 años, 70 años? ¿Cómo puede usted probar eso? ¿Cómo puede usted probar que su casa, que probablemente viene desde su bisabuelo o su abuelo, está en nombre de una sociedad y ahí estado? ¿Cómo hago yo para comprobarle hoy que no fue producto de una renta personal en los últimos 4 años? Claro. Es este cambio me parece que es sustancial. Yo le dirigí una carta al ministro de Hacienda precisamente pidiéndole que por favor detuviera las declaraciones, que detuviera este proceso, mientras se le pone un filtro de sentido común y mientras se le pone un filtro, digamos, de entender cuál es la dinámica en la práctica, ¿verdad? Y que no obliguemos por unos cuantos evasores, que debe ser, digamos, aplicando Pareto el 20%, ¿verdad? A todo el resto a hacer una declaración que es innecesaria, porque hay una cosa muy sencilla, Otto. Cualquier persona en este país se mete al registro con un número de cédula física o jurídica y sabe cuáles son los bienes que tiene. Todos los bienes inscritos, o sea, ahí están los vehículos, y están los lotes, están las casas, están todo lo que es inscribible, ahí está. Cualquier persona lo puede hacer. Imagínese Hacienda. Sí, debería de tenerlo. Es decir, no hay que hacer 2 declaraciones, obligar a la gente a hacer una contabilidad de algo que no tiene contabilidad y pagar no sé cuánto lo que haya que pagar para combatir la evasión. Ahora, si lo que pretenden es hacer ese cambio en la dinámica, debieron haberlo explicado con todas las palabras, y debería, digo yo, aplicarse de aquí para adelante, porque si empiezan ahora a hacer ¿cómo se llama esto? Cálculos en automático de las rentas de todas las personas en esta condición, van a empezar a cazar en el zoológico, que es también lo que están acostumbrados ahí. Es más fácil para ellos hacer toda esta maraña y requisitos nuevos para cobrarle a la gente para atrás y no pensar en cómo hacer una explicación del nuevo sistema para que la gente se adapte y que empiece en la formalidad. Hace poco estuve escuchando a un contador público autorizado explicando sobre este tema. Y él nos decía, mire, en principio todo lo que son los bienes adquiridos más allá de 4 años hacia atrás, en principio está de alguna forma cubierto por la prescripción que aplica para los procesos de determinación de qué es lo que tiene que pagar una persona por concepto de impuesto sobre la renta. El tema es, en los últimos, con esta resolución, la pretensión de Hacienda, y eso son los peligros, de que Hacienda diga, mire, por poner un ejemplo, utilizarlo a usted ejemplo, Pablo, digamos que su abuelo, que tiene allá toros y tiene ganado, decide en algún momento vender unos toros y darle a usted una plata y el resto de los nietos de él le da una plata a cada uno. Una especie de herencia en vida. Les dio ese recurso, usted con eso llegó y se compró un vehículo hace 3 años y lo inscribió a nombre de una sociedad de la cual usted es dueño del 100% de las acciones. Entonces, acá el tema es que usted tiene una sociedad que es inactiva, no tiene generación, o sea, no hay actividad económica, entonces no genera lo que podría ser un impuesto sobre la renta de esa sociedad. Así es. No tiene ingresos y gastos. O sea, es una sociedad tenedora de un activo. Así es. Entonces, Hacienda pretende con esto, si mal no le entendí a este contador público autorizado, llegar y decir, bueno, a ver, don Pablo la vamos a obligar a hacer una contabilidad. Entonces, la contabilidad usted va a registrar el activo, un vehículo, valor, qué sé yo, 20 millones de colones. Entonces, ese es el valor del activo y tiene que reflejarse de algún lado en la parte del patrimonio. Entonces, el patrimonio, el capital social van a ser 10,000 pesos o 100,000 pesos y el resto va a aparecer como, 1, aporte extraordinario de socios o deuda de alguien. O sea, tiene que estar registrado un pasivo de alguien, pero si es suyo, entonces como un aporte extraordinario suyo. Y voy a venir a Hacienda y le voy a decir, mire, don Pablo, aquí yo tengo su declaración de impuestos sobre la renta de los últimos años y yo no veo que se desprenda de esta declaración de impuestos sobre la renta que usted haya tenido una renta disponible para comprar ese vehículo y por lo tanto usted me tiene que pagar, no sé, del 25 o el 30% del valor
del valor de ese activo. Eso es a lo que yo me refiero en Turrialbeño, de que es un cambio en la dinámica de cómo se usan las CCA. Sí, básicamente es una derogatoria tácita de poder de tener una sociedad inactiva. Ya no van a existir sociedades inactivas con esta normativa. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado analizando? Nosotros en el despacho hemos estado trabajando en, ya sea hacer una modificación al Código de Comercio para hacer una sociedad tenedora de activos con una serie de características distintas a las que están cubiertas en la ley contra el fraude, ¿verdad? Y que tengan algunos seguros para que nadie tenga ahí una lavandería a todo mecate, ¿verdad? O hacer modificaciones a la 9635. Que es al plan fiscal. Que es el plan fiscal. Ahora, por eso es que le hemos pedido un espacio al ministro, un espacio de tiempo para poder resolver cuál es la mejor vía y que la gente que está utilizando esas sociedades como simple tenedoras de activos no tenga este problema. ¿Ya le contestó el ministro? Ya, no, el ministro no me ha contestado. Hemos estado en la moratoria a las sanciones sobre el registro de accionistas y entonces... Ahorita le digo que me cuente sobre ese proyecto porque sé que usted está impulsando también por ese lado. Entonces, ¿qué hacer para que el ministro termine de contestarles? ¿Está usted solo en esta batalla, diputado? ¿Tiene el apoyo de la bancada? ¿Qué han dicho otros diputados de otras bancadas? ¿Cómo ve usted la posibilidad de que efectivamente el Ministerio de Hacienda, en vista que publicó esto, tomó la decisión el 20 de diciembre, que pueda entonces llegar y decir, no, la verdad es que vamos a tomarnos un poco más de tiempo para esto? Bueno, en todo ha corrido y en todo ha impuesto, digamos, el poder de imperio para esto. Yo creo que el ministro tiene un nivel de razonabilidad bastante alto. Ciertamente esto es una decisión de la fracción de la Unidad Social Cristiana va a tutelar los derechos para que Hacienda no abuse por interpretaciones, extralimitando o violando el espíritu del legislador de la 9635, y en eso vamos a trabajar muchísimo. Este es uno de ellos, y yo estoy también seguro que las diferentes bancadas entienden cuál es la dinámica. Es decir, yo no voté el plan fiscal y tengo la autoridad moral de decir yo lo voté, ¿verdad? Pero yo no lo voté pensando en que íbamos a cambiar la dinámica de la CCA y de las CCA tenedoras de activos. Sí, si hubiera sido así, entonces en el primer debate hubiera que una explicación por lo menos, de advertencia a la gente, o por lo menos una información básica de que esto iba a pasar. No lo pensamos así y digamos, estas son de las cosas que me hubieran puesto a dudar. O se hubiera puesto una moción en función de esto para arreglarlo. Pero no se vendió así. Entonces ahora llegan ellos, interpretan. ¿Fue un gol de Hacienda eso? No lo sé, puede ser. Pero lo que sí es un gol es la resolución del 20 de diciembre. Porque eso sí es cambiando lo que, digamos, en teoría nosotros pensábamos votando el plan fiscal. Bueno, esperemos. Así es como el IVA en combustibles, así como lo que se habló de SIMPE, de la comisión. Yo no voté el plan fiscal pensando que iban a cobrar el IVA en el SIMPE, ¿verdad? Bueno, alguna gente en tributación pensó que sí, y ahí estuvieron intentándolo. Fue que nos paramos y ya, igual en el IVA de combustible para romper el precio único, y entonces que costara más en Opala y no que en San José. Es una locura, ¿verdad? Ese tipo de cosas en los que vamos a estar dedicados. Ustedes han estado marcando la cancha a tributación, porque tributación usted le da la mano y se coge el codo. Así es. Entonces, ahora el tema es meter también esta batalla en la que usted está metido para que ojalá Hacienda cambie el criterio en relación con su pretensión de empezar a exigir a todo el mundo que en poquitos días le informe a Hacienda, empiece a correr la obligación de reportarle a Hacienda cuáles son las sociedades que están inactivas, o sea, inscribirse ante Hacienda, porque al 31 de diciembre hay que reportarle todos los pasivos y activos con el propósito de ver si se logra en este periodo comprar un poquito de tiempo para hacer una modificación. Pensar en algo para rescatar esa práctica. Rescatar la práctica y cualquier cosa sea hacia futuro. Así es, y eso que incluye no alcahuetear defraudadores, ¿verdad? Eso está claro. Aquí nadie está pensando en que quede un portillo abierto para que la gente lave o que sean carebarros. No. Es que hay una práctica institucionalizada que hay que rescatar. Entonces hay que pensar qué hacemos. ¿Cambiamos la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, o cambiamos la ley de fraude, o cambiamos el Código de Comercio y generamos un espacio transitorio para que todo el mundo haga traspasos de esos activos a sociedades que tengan una condición, digamos, distinta a esta, y que entonces resguardemos ese derecho? En ese análisis estamos, y bueno, yo esperaría que el ministro pueda abrir ese espacio
y si no, pues tendremos que correr y echarnos el pulso. Hablando de echándose el pulso, usted está metido en otra batalla y le voy a robar unos minutitos para que también comparte con los costarricenses esa batalla que tiene que ver con el reporte que tienen que hacer todas las sociedades anónimas y los secretarios de las juntas directivas de todas las sociedades anónimas y el presidente de estas juntas directivas al Banco Central sobre quiénes son los beneficiarios finales de, digamos, que de alguna manera son los titulares del capital social de cada una de estas sociedades. Y que esto vence ahora a finales del mes de enero. Y usted está en esta otra batalla, inclusive ya esto a nivel de proyecto de ley, presentó un proyecto de ley. A ver si nos cuenta un poquito cómo va eso. Sí, lo que pasa hoy es que para hacer ese registro de accionistas, lo primero que usted tiene que hacer es sacar firma digital. Hay 180,000 sociedades que no tienen hoy firma digital, y si usted hoy empieza a sacar una cita para sacar esa firma digital, le dan la cita dentro de 3 meses. Lo cual es básicamente imposible materialmente que un costarricense pueda cumplir con ese requisito. La opción que tiene es que vaya donde un notario, usted le pague al notario para que ese notario le haga un poder y que vaya donde otro notario para hacer la inscripción. Bueno, yo quiero que entendamos que hay gente ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, he escuchado desde 200,000 hasta 350,000 por ahí. Sí, hay que entender que alguna gente de no tiene niveles de escolaridad. Hay gente que es muy mayor, que no tiene acceso a los sistemas, que no entiende que es una firma digital. Pero además es caro. Y además es caro. Además es un requisito adicional. Entonces, lo que hemos planteado, que lo pudo haber hecho Hacienda sin necesidad de ley, pero bueno, lo hacemos en el entendido de que la Asamblea Legislativa le está diciendo a los costarricenses, demos un tiempo, es una moratoria, y que ya está negociada con Hacienda y que esperaría que en esta semana se apruebe. Se apruebe en primer debate. En primer debate esta semana y la siguiente semana en segundo debate para que sea ley muy pronto. Qué buena noticia. De manera que serían 2 meses sin sanciones y el tercer mes el 50% de la sanción. De forma que nadie está diciendo que no hay que hacer el trámite y no se descuiden, que no se descuiden los costarricenses. Hay que hacer el trámite y buscar las maneras de sacar la cita o bien de hacer el poder. Pero no va a tener sanciones estos 2 meses de forma completa y el tercero el 50%. Entonces, ¿podría alguien tomarse 2 meses más, por poner ese ejemplo, porque la cita me la dieron hasta dentro de 2 meses para sacar la firma digital, no quiero pagar o no tengo los recursos para pagar a este notario 200,000 o de 200,000 a 300,000 pesos? Entonces espero a que me den la cita, saco la firma digital y hago el registro correspondiente. Así es. Y mientras en ese espacio de 3 meses, también vamos a plantearle a la Asamblea Legislativa unos cambios en el registro de accionistas, que por ejemplo establece la obligatoriedad de hacer la declaración anualmente. Vea, si usted no tiene cambios en las acciones, ¿para qué va a declarar anualmente? Por supuesto. Es ilógico. Solo debiera notificarse en el momento en que hubo un cambio. Y además no hay sanción por si hay un cambio. Entonces es ilógico. El control está al revés. Hoy es anual y entonces usted puede hacer 7 cambios en el año y queda igual. Pero ¿cuánto puedo haber transado? Entonces lo que hay que hacer es cambiar la dinámica. Si cambia, repórtelo. Y si no reporta el cambio, ahí sí lo multo. ¿Verdad? Ese cambio en la dinámica lo vamos a plantear. También el extranjero, el sistema no cruza la base de datos internacional. Entonces el dueño de una sociedad que es un extranjero no puede inscribirse. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo no puede inscribirse? No, porque no están cruzando las bases de datos. Claro, es muy operativo, pero bueno, si no han sido capaces entonces la Asamblea Legislativa tendrá que aplicar un transitorio para que eso suceda. Y que sea lógico que si usted le está pidiendo un requisito, que pueda con su pasaporte inscribir y cumplir el requisito, a menos que quieran que ningún extranjero tenga propiedades. Ahí hay un tema que se las trae también, que es el de las sociedades que se transan en bolsa. Que hay transacciones de acciones de casi que todos los días. Y son movimientos muy intensos todos los días. Luego hay otra parte que tiene que ver acciones que pertenecen a entes públicos, personas jurídicas extranjeras, ya sea fundaciones, podría ser una fundación panameña, o puede ser una tenedora de acciones
en algún otro país en Europa, lo que fuera, y son fideicomisos. Entonces hay unas complicaciones que yo inclusive todavía no sé cómo va a ser el Banco Central lidiando con esa información. Y hay que entender también que la ley establecía que era al 15%, al que tenga mayor al 15%. Ellos están obligando a todos al 100%. Bueno, eso también hay que aclararlo en la ley. Y también hay que aclarar, que el ministro me lo pidió en la negociación de la moratoria, que no se ponen sanciones por errores de digitación o errores, digamos, adrede. Bueno, eso hay que incluirlo también. Es decir, no se trata de que todo a favor de un lado, es ordenarnos todos, entender que el país ya decidió tener ese registro y que ese partido ya terminó, ¿verdad? Nadie está diciendo que no hagamos el registro, sino que lo hagamos con una razonabilidad y en el entendido de que si hay un holding, de que si hay alguien que tenga al menos del 15% y ese 15% es un picadillo de 1,000 socios, bueno, hay que resolverlo y ponerlo en la ley como una excepción o como una particularidad. Entonces, esos 3 meses que estamos, que esperaría que se aprueben muy pronto y que además quedarían de cajón como 4 días, eso sería, digamos, ilógico que Hacienda en esos 4 días aplique sanciones si estamos tramitando una moratoria, ¿verdad? Bueno, esos 3 meses nos darán ese tiempo para tener esas discusiones y avanzar. Yo creo, Otto, que en el cambio tributario de la 9635 es un cambio histórico muy, muy profundo en un país en el que ciertamente no teníamos una educación tributaria o no tenemos una educación tributaria tan fuerte y por lo tanto los costarricenses necesitan de tiempo para hacer adaptaciones. Creo que la Asamblea Legislativa tiene esa voluntad y creo que Hacienda también ha reconocido. Por ejemplo, en mi moratoria al IVA, a las sanciones del IVA, reconoció que 20 días o 2 días antes se sacaban reglamentos y que la gente no tenía la menor idea de cómo hacerlo. Así que eso, yo creo que esa es la tarea ahora. Sí, muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes por su atención. El tema se las trae, Ojalá que este programa contribuya. Lo vamos a sacar este miércoles 29 de enero, para presionar a las autoridades de Hacienda, informar a la ciudadanía sobre este cambio. Son muchos cambios y que puede hacernos la vida de cuadritos a todos. Ojalá que estas batallas en las que usted está metido, diputado, las pueda ganar para beneficio de los costarricenses. Muchas gracias. Muchas gracias.